Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a leer el capítulo 2 del libro de Daniel. Y haciendo un pequeño resumen del día de ayer, nos explicaron el capítulo 1. Recuerden que el imperio asirio había sido derrotado por el imperio babilónico. Y en este libro nos van a hablar sobre los 4 imperios que vamos a ver más adelante en diversos capítulos. Pero ahora está Babilonia y las profecías decían que sería conquistado Israel. Judá, acuérdense que Israel estaba dividido en el norte y en el sur, y en el sur estaba Judá, ¿verdad? Ahí estaba Jerusalén, y estamos bajo el reinado del rey Joacim, ubicados en el año, alrededor del año 609 a.C. Versículo 2, el capítulo 1, ¿quién me lo lee? Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, en la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se trajeron los utensilios. ¿Se acuerdan de los utensilios de la casa de Dios? Era la representación de los muebles que venían desde el tabernáculo, desde cuando Dios libera al pueblo de Israel de esclavitud. Cada utensilio tenía un significado especial. No lo vamos a ver ahorita, pero eran de suma importancia para el pueblo de Dios. Y dice la escritura que el rey Nabucodonosor manda a traer a muchachos jóvenes de buen parecer y sabios en entendimiento para que fueran instruidos bajo el mando de un eunuco que se llamaba Aspenaz. ¿Con qué finalidad? Él sabía que había sabiduría de parte de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, lo mismo que hizo el faraón fue traer a alguien sabio, ¿verdad? Él de alguna manera estaba reconociendo. Recordemos que el profeta Jeremías había dicho que sería sitiada la ciudad de Judá y había falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Y ahorita vamos a hablar sobre los sueños. ¿Hay falsos profetas? Sí. ¿El diablo conoce la Biblia? Sí. ¿Quiso engañar a Jesús? Sí. A través de la palabra. ¿Cómo engañó a Eva? A través de la palabra. Pues cuidado, ¿eh? Dice que la palabra más segura es lo que está escrito en el libro de la vida. Bueno, se lleva 4 jóvenes, les cambia de nombre, y vamos a empezar. Y ellos no deciden no comer el alimento que les daba el rey, de la mesa del rey. Y dice la escritura que el mismo eunuco se los permite, y ellos fueron 10 veces más de mejor aspecto, ¿verdad? Sí. Que cualquier otro de los muchachos. Capítulo 2. Como no hubo quien se apuntara, vamos a dejar a Sebastián de emergente. Vamos a hacerlo. ¿Hacemos una oración? Sí. Irma, ¿hacemos una oración? Sí. Padre, en esta mañana te agradecemos este maravilloso día que nos regalas. Gracias porque nos permites comenzar este día y esta jornada en tu presencia. Ponemos en tus manos este momento en el que vamos a escudriñar, a estudiar tu palabra, para que por favor seas tú quien nos revele todas las cosas exactas y correctas que tú quieres que nosotros sepamos.
que llevemos en nuestros corazones y las pongamos en práctica allá afuera, para que cada día nos convertamos en mejores personas, mejores seres humanos, y podamos tenderle la mano a otras personas y que jamás permitas que seamos piedras de tropiezo para nadie. Que todo lo que hoy se aprenda, todo lo que estamos estudiando y escudriñando, sea la verdad, sea lo correcto, sea lo que tú realmente nos quieres decir. Lo ponemos en tus manos para que seas tú quien derrama su espíritu sobre nosotros y entonces podamos entender y comprender tu verdad. Te pedimos tu sabiduría para que esto pueda ser una realidad. Todo esto, Padre, te lo agradecemos infinitamente en nombre de tu precioso Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Así sea. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Vamos a empezar el capítulo 2, 2 versículos cada uno, por favor, del 1 al 23. Empiezo yo. Sí. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibirás de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y publicóse el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios, del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios en Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hasta ahí nomás. Qué asunto tan complicado, ¿ah? ¿Cuál era el carácter del rey Nabucodonosor? Estaba loco. Loco. O sea, había perdido el piso totalmente, ¿ah? Hace tiempo me acuerdo que un ingeniero, el gobernador, le mandó pintar un mural, una pared, no recuerdo exactamente qué era, pero una pared, y le dijo, quiero que me pintes esta pared de este color porque vamos a venir a inaugurar. El día de la inauguración llegó antes el gobernador y dijo, con ¿quién se le ocurrió pintar esta pared? Y de ese color. Dijo, usted me dijo, nunca te dije yo eso. Tú debes de saber los colores que me gustan. Entonces, ¿de qué color quieres? Tú sabes. Entonces dijo, píntalo de tal color. Así era de loco Nabucodonosor. Estaba enteramente loco. Acuérdense que el faraón y los grandes emperadores de repente perdieron piso y se creían reyes, dioses. Entonces el mismo César les decía, di que soy Dios y te dejo vivir. Entonces este hombre había perdido piso totalmente, aunque las profecías decían que este rey sería utilizado por Dios para tener juicio al pueblo de Dios. Qué increíble, un tipo loco. ¿Qué significa Nabucodonosor? Elsa. Confusión. Versículo 2. El capítulo 2 dice que Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Alguien ha pasado una noche así? Ya quieres que amanezca, ¿eh? Se perturba el sueño. Dice que su nombre era Confusión y entonces él mismo en su nombre tenía perturbado el sueño, estaba confundido. Para que ese rey estuviera confundido tuvo que haber sido un sueño muy impactante. Todos en algún momento de nuestra vida hay sueños que quisiéramos, que nos impacta, que se nos va el sueño. Dice, es que estuve soñando esto. ¿A alguien le ha pasado? Entonces, de repente, estás recordando el sueño que te quitó tu tranquilidad, tu paz. Este hombre estaba el rey sin poder dormir. Cuando tú no puedes dormir, ¿cómo andas al otro día? Y te vas a trabajar. Y de mal genio, ¿ah? O sea, todo lo que te digan te cae gordo. Cámbiate de pantalón. Ay, ¿por qué? Versículo 2, ¿quién me lo lee, por favor? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí vemos varios tipos de personajes. Magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Babilonia, la gran Babilonia, en ese entonces era la cuna de la hechicería, de la brujería, de lo místico, donde todo era místico. Como en México, ¿cuál sería el lugar de la hechicería? Tepoztlán, sobre todo Catemaco, ¿no? Todo el mundo va ahí que le hagan limpias y que le hagan brujerías y todo, porque al hombre le encanta lo místico. Todo el mundo quiere saber qué viene, el futuro, hacia dónde va. Por eso el éxito de algunos hombres que dicen, yo predico tu futuro. Walter Mercado, ¿eh? O ahorita lo que hay en la televisión, ¿cómo se llaman? Los medios, que les dicen algo.
Entonces, como que el hombre quisiera saber su futuro. Alguien le dice, tuve un sueño, pero no sé qué significa el sueño. ¿Qué? ¿A dónde irías cuando tu sueño te inquieta el espíritu? ¿A dónde vas? Y es muy fácil recurrir a alguien que le lea las cartas, que le hable bonito, que los seduzca. Dice que aquí vinieron los magos. ¿Qué hacían los magos? ¿Se acuerdan del mago Merlín? Eran hombres, dice, que trazaban líneas o círculos y echaban polvos mágicos. Y entonces algunos vimos como que echaban pólvora y pues prendía el fuego, ¿no? Entonces te decían algo que tú supieras. ¿Cuál era su técnica de ellos? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la técnica de un engañador? Primero es que la misma persona diga lo que quiere. Te comenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les platiqué que en un pueblo allá por Linares platicaba mi mamá que había un lugar donde había magos? Se llamaba La Petaca. Entonces venía la gente en un taxi y el taxista le iba preguntando a la persona, oiga, ¿qué viene? Pues es que se me perdió mi caballo y quiero venir a ver si me dicen quién es. ¿Y de quién sospecha? Pues de mi compadre, porque ya le gustaba mi caballo. Entonces llegaba al pueblo y se metía el taxista por atrás y le decía, este viene porque le robaron su caballo y cree que es su compadre. Entonces llegaba el otro y decía, ya sé a qué vienes, a ti se te perdió tu caballo y tú sospechas que es tu compadre. Es muy probable que sea tu compadre. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, primero te sacan la sopa, a ver, te terapean. Bueno, el mago es el que te lleva, te hace algo místico. Han entrado a algún lugar y de repente hay música, huele incienso, incluso hay una Biblia y está alguien ahí y se oye místico y todos te ponen ahí tranquilito. Luego viene un segundo que son astrólogos. ¿Qué hacían los astrólogos? Veían las estrellas, los astros. Los caldeos eran especialistas, los sacerdotes caldeos, en ver 5 astros en ese entonces que ellos decían que predecían el futuro. Y de acuerdo a cómo se iban moviendo en las estaciones, era lo que iba por venir. Entonces la gente era engañada porque decía, este astro me dice cuál. En estos tiempos, ¿cuál sería los astrólogos? El zodiaco. El zodiaco. ¿Qué te dice la luna? ¿Qué te dice el sol? Entonces, es Diferente a los astrónomos. es muy diferente. Sí. Los encantadores. ¿Quiénes son los encantadores? Adivinos, agoreros que conocían la voluntad. ¿Alguien escuchó esta palabra? Me encanta lo que dijo. Me encanta. Seducían el oído. Hay un espíritu que habla en el Nuevo Testamento del diablo, que es el espíritu sensual, que te hace oír bonito. Por ejemplo, hay muchas pláticas de exhortación del humanismo que te hacen sentir bien, ¿o no? Muchos libros que te hacen sentir bien. Sales de esa plática y sales motivados. Son pláticas motivacionales. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y esas palabras, eso que te dan? Casi todos usan parte de la escritura. Casi todos. Y se me fue la palabra, como que te la dan a entender como un plato fuerte. Y tú sales con una palabra que ellos sacaron de la Biblia. ¿Mande? Te la exponen en una manera que te cautiva.
Y si tú te fijas, casi todos están basados en la palabra de Dios. Nada más que le meten el género humano, ¿ah? ¿Cuál nos quedamos? ¿Cuál viene? Encantadores. Vimos los encantadores y los caldeos. Fíjense que los caldeos, como les decía yo, ellos creían en un Dios que había bajado del cielo, había caído en el agua y había salido como pez. Y ese era su Dios, un Dios con cara de hombre, con cola de pez. Más adelante vamos a ver cómo fueron engañados los hombres. Los caldeos tenían dioses de todo. Dioses de la tierra, dioses de la lluvia, dioses de los vegetales, dioses del maíz, dioses del frijol, dioses para la caída del cabello, todo le hacían Dios. Dioses para todo. ¿Cuál era el problema de los caldeos? ¿Qué religión podría ser actualmente la que heredaron la humanidad? Católica. La católica puede ser, pero no los aztecas. Los hindús tienen más de 3 millones de dioses. Dioses para todo. Bueno, vámonos. ¿Cuál vamos? ¿Seferino? Caldeos. Los caldeos. ¿Hay otro más? No, ya no. No. Hasta ahí nomás, ¿va? Ya vimos los encantadores, sí. Sí. Ok. Los astrólogos. Versículos. ¿Quién me lo lee? El 6, ¿no? El 3. ¿Quién me lo lee? Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El 4, por favor, ¿sí, Juanito? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se presentan ante el rey? ¿Con qué palabra? Con reverencia. Rey para siempre Para siempre vive. vive. Esa palabra, ¿qué conlleva? ¿Quién es el que para siempre vive? Dice la palabra de Dios. Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que viví, el que estuvo muerto, el que vive para siempre. ¿Quién es? Dios. ¿Cómo consideraban a Nabucodonosor? ¿Cómo lo están considerando? ¿Para siempre vive? Como Dios. Y entonces le dice, bueno, dime tu sueño, ¿no? Me leíste el 4, ¿eh? Dame tu sueño y te mostraremos la interpretación. ¿Con qué seguridad te estás presentando en ese momento? Dámelo y yo te lo interpretamos. Aquí ya llamaste a la crema innata de la sabiduría, a todos los grupos. Dímelo. ¿Qué responde el rey? Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladades. Y si me muestras el sueño, entonces te daré dones y favores, dice, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¿Cuál era el asunto delicado? No se acordaba del sueño. ¿No que lo había inquietado toda la noche? No, no es que no se acordara, más bien El sueño lo olvidó. para que no lo engañaran. No se acordaba. Dice que no se acordaba. Más adelante dice otra cosa, ¿no? Pero en este momento dice, lo olvidé. Entonces, ¿qué sucedió con la mente del rey? Se confundió. Se distorsionó. ¿A ti se te ha olvidado el sueño? Dices, tuve un sueño, pero se me olvidó. Me desperté en la noche, pero se me olvidó. Y te lo iba a platicar. Yo no me acuerdo. ¿Qué sueño me perturbó? Ahora, ¿el rey está enojado? Sí. ¿Por qué? Que no se acuerda de su No se acuerda de su sueño. ¿Para qué me mandaste llamar? Sí. Si no te acuerdas de mi sueño. Estaba quedando en ridículo este rey. Entonces, para no quedar en ridículo, te sale el carácter y te enojas.
Eso Porque no durmió bien. no durmió bien. Y luego se le olvida. Y cuando te puede pasar eso, también sale el carácter y tu defensa es el enojo. ¿Por qué? Entonces ya no quedas tan mal. Porque los encantadores, los caldeos le habían dicho, pues dime, ¿a qué me trajiste? Oh, rey vive para siempre, tú eres como Dios. Dime, ¿a qué me trajiste? Pues ya se me olvidó. Pues, ¿por qué me traes? Está hablando con los sabios de la región, ¿verdad? Para no quedar mal, se enoja y les pide que le digan qué soñó y su interpretación. ¿Complicadísimo el asunto? Todo el paquete. Versículo 7. ¿Quién me lo lee, por favor? Respondieron por segunda vez y dijeron, digan el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ya vas la segunda vez. La primera vez dijo el rey, se me olvidó. Y ahora otra vez, los sabios. Bueno, pues dime qué. ¿Cómo sería? De buena onda, ¿no? Mi rey, no seas tonto. Dime qué. En otras palabras, dime qué soñaste. Ya la amenaza la había dado, ¿verdad? Hay aquí, y aquí viene el segundo contraataque del rey. ¿Quién me lee el 8, por favor? El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Ahora sí ya reconoció, se me fue de las manos mi problemita. Pero ustedes también están haciendo tiempo. Ya hay un pleito entre sus sabios y el rey, ¿va? ¿Todo por qué? Porque no durmió el rey, se le olvidaron las cosas. Ya hay problemas. ¿Me lees el siguiente? Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ya. Tengo ganas de dormir. ¿O no me va a dar el sueño? ¿O qué? Y entonces declara una sentencia de muerte. Se estaban jugando el pellejo, ¿eh? Por la necedad de un hombre. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ándale, chiquito. Nadie le ha preguntado una cosa semejante a ninguno de nosotros que somos los sabios. ¿Qué le está diciendo? Diplomáticamente. Tú estás enfermo, mano. ¿O no? ¿Cómo se te ocurre preguntar esto? Si no, ni siquiera tú sabes el sueño. Le está, en una forma diplomática, le está diciendo que él es un burro. ¿Cómo se te ocurre preguntar esto? Nadie en la historia quiere que se le interprete un sueño sin contárselo. ¿Ya lo ofendió o no? Ya ofendió al rey. De una manera muy sutil. Y este es lo importante. Aquí empieza nuestro tema. ¿Quién me lee el versículo 11? Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Y para quién era salve el rey viva para siempre? ¿Quién era Dios entonces? ¿Ya le dijo que él es una carne nada más? Que él no... Estaban tan enojados las dos partes que entonces llega el clímax. Todo porque el rey se le olvidó el sueño. Y los sabios sutilmente ofendieron al rey. Y el rey lo entendió. Y entonces
el versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ya. No nada más a ellos, a todos. Mandó, no nada más a los generales, sino todo el ejército. Y aquí comienza la historia. ¿Por qué es importante sueños? Hechos capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de los sueños? En los últimos tiempos, ¿qué va a suceder? ¿Qué tipos de sueños hay? ¿Qué sucede con los sueños que son de nuestras necesidades? ¿Qué sucede con los sueños que son un engaño? ¿Qué sucede cuando Dios habla a través de los sueños? 3 tipos de sueños. Hechos capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Nuestros ancianos soñarán sueños. Nuestras hijas y hijos profetizarán. Primero, en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? ¿Los finales? Mi espíritu se derramará sobre toda carne. Y en los postreros días habrá sueños y habrá visiones y habrá revelaciones. ¿Cómo no ser engañados por los sueños? Dame un personaje en el Antiguo Testamento, que te doy la clave, que era soñador. José el soñador, ¿verdad? José el soñador tuvo un sueño y va y se lo cuenta a los hermanos. Le dice, he soñado 7 manojos, estaban en el tiempo de la espiga, y todos los manojos se inclinan a un solo manojo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién interpreta los sueños? ¿Quién interpretó ese sueño? Mire, vamos a hacer una práctica. Yo soy José y te digo, fíjate hermanos que soñé que había 7 manojos y un manojo grande, y todos los manojos pequeños se inclinaban al manojo grande. Entonces, tú sabes la respuesta, ¿eh? ¿Qué dirías? Sí, de hecho uno de sus hermanos le dijo, ¿tú crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Estás mal. ¿Quién interpretó? El hermano. El hermano. Él contó el sueño, ¿verdad? Él contó el sueño y los hermanos lo interpretaron. Aquí los caldeos le dicen al rey, los sueños, este tipo de sueños y este tipo de situaciones solamente los dioses con D pequeña, con D chica, los dioses, ellos creían en sus dioses. Ninguno de los caldeos se atrevió a decir, danos tiempo para ir a consultar a nuestros dioses, sino que es cuestión de Dios y es un asunto de Dios, ¿verdad? La interpretación, vamos a ver más adelante, cuando Daniel le dice, van a matarlo, a él y a sus amigos, y le dice al general, oye, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué me matas? ¿Me quieres matar? Y ya le cuenta la historia. ¿Qué hace Daniel? Va con sus amigos ¿No? y ora. No, primero. Ahí le pide tiempo. ¿Cómo? Le pide tiempo. Le pide tiempo, sabiduría, lo que no hicieron los magos. Los magos lo tenían enfrente y le debieron de haber dicho, danos tiempo. Si este es un asunto que solamente los dioses los pueden interpretar, déjame ir a consultar a los dioses. En cambio, Daniel, acuérdense que para entrar a ver al rey solamente con el permiso del rey, ¿sí recuerdan? Sí. Entonces, Daniel, como vivía en el palacio, tiene acceso al rey. Y sabiamente le dice, espérame, dame tiempo. Tiempo para interpretar y para declararte cuál es tu sueño. Son 2 cosas. Te voy a decir qué es y la interpretación. ¿Por qué el rey no mandó llamar a Daniel ni a sus otros 3 amigos? ¿En quién confiaba el rey?
Y lo más fácil es ir a los mentirosos y que te interpreten un sueño. Y la clave en Daniel es esta: se arriesga a pedir tiempo. ¿Qué es lo que hizo enojar al rey? Que ellos estaban haciendo tiempo, ¿o no? Ustedes nada más están haciendo tiempo. Pero no lo declararon tal cual. Pero no llegan, más bien están ofendiendo al rey. Y en cambio Daniel dice, no le dice rey vive para siempre. Él simplemente dice rey, dame oportunidad de consultar a Dios, dame tiempo. Y yo, si Dios me lo permite, te traeré la interpretación y tu sueño. Estamos en el versículo 16. Es la misma oportunidad que nosotros tenemos. Sabemos a quién podemos acudir. Fíjate, cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un tiempo de oración. Si te dicen, estás enfermo, lo primero que dices, vas y consultas qué médico te puede curar, ¿o no? Sí. En lugar de decir, espérame, déjame orar, déjame buscar a Dios y luego consulto al médico, para que Dios me dé entendimiento de las cosas, porque no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Y entonces el versículo 18, y aquí está la clave, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus amigos. Versículo 18, ¿quién me lo lee? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ellos sabían que iban a morir. Y entonces, ¿qué va a pedir? Misericordia. ¿Cómo debemos de orar? Señor, dame de tu misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Que se ha movido su corazón hacia mí. Que tenga yo lástima de ti. Me van a matar. Esa es la clave, la humildad. O sea, dependo de ti, Dios. Mi vida depende de ti. Mis sueños, mis anhelos, mis hijos dependen de ti. Mi futuro depende de ti. Si tú no me ayudas y no tengo gracia ante tus ojos, yo moriré. Entonces, ¿qué pides? Misericordia. Misericordia. Se humilló, más bien, ¿tuvo humildad? Sí. ¿Los magos tuvieron humildad? No. No. Ellos dijeron, Querían realmente resolver para pues dime, quedar bien con el rey. claro, te equivocaste, rey. Nadie ha hecho esta pregunta. Es un error tuyo. Y lo que viene y pide al Dios verdadero, misericordia. Sobre este misterio, al Dios del cielo, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En visión de noche. En el Nuevo Testamento hay un momento de muerte. El momento de muerte es cuando José deja a María. ¿Se acuerdan que está embarazada María? Y entonces para que no la mataran y le echaran la culpa a José del embarazo de María, José decide huir. Y entonces María podría tener misericordia de los hombres. Y entonces huye José y Dios se le aparece en visión, en sueños de noche. Y le dice, José, ¿a dónde vas? Regrésate, porque el hijo que va a tener esta mujer es llamado Hijo del Altísimo. Y José, en una noche, cambia su historia. Y cambia la historia de nosotros. Le había hablado Dios a María, pero de aquí en adelante le va a hablar a José.
¿Cuál es la forma en que le habla Dios a José? En visión de noche. Posteriormente, cuando tienen el niño, dice que va a salir y le dice, no regreses a tu tierra, vete a Egipto en visión de noche. Y siempre fue guiado en visión de noche. ¿Cómo no? Hay dos cosas. ¿Cómo no engañarnos de que el sueño puede ser que me comí unos tacos y no pude dormir bien? ¿O cómo saber si el sueño es que Dios me está hablando? Si estoy en paz o estoy preocupada o angustiada. ¿O cómo puede ser si en un sueño puede ser el diablo que me está atacando? Me quita la paz. Todo te inquieta, ¿verdad? Te comes los tacos, te inquieta. Si es de Dios, te va a inquietar. Aquí lo está inquietando Dios, ¿no? Lo está perturbando. Pero si es del diablo, también. Cuando Dios te da un sueño, es para prevenirte de algo. Pero ¿cómo saber qué me previene? ¿Cómo interpretar mi sueño? Primero, tu sueño te lo debe de repetir 2 o 3 veces. ¿Verdad? La palabra profética dice que se debe juzgar 2 o 3 veces. Yo te puedo decir, Juanita, Dios me dijo hoy en visión de noche que mañana se va a Cancún a predicar, a abrir una casa de oración. Juanita lo puede creer, pero a lo mejor yo estoy malinterpretando la situación. Y entonces Juanita agarra su maleta, dice, pero no tengo dinero. Dios proveerá, hermana. Se va a la central de autobuses y nadie proveyó. Y en la noche regresa conmigo, oye, nadie me dio un boleto. Vete otra vez, Juanita. ¿Será de Dios? Si Dios te va a proveer, te va a dar, ¿o no? Entonces, Juanita tiene que tener sabiduría de decir, espérate, Ricardo, te lo dijo Dios a ti, pero yo soy la más interesada o la más afectada. A mí no me ha dicho nada, ¿eh? Pero si a Juanita ya Dios le habló en un sueño de que se iba a ir a Cancún y que iba a estar allá, y ya trae la inquietud, y llega Seferino y dices, Juanita, Dios me dijo que te vas a ir a Cancún, agarra tus maletas y vete, ¿o no? Porque lo único que está haciendo es confirmando lo que Dios dice. Todos los sueños, cuando son de Dios, tú debes de ir a la palabra y confirmarla, la debes de sentir. Esto ya me lo había dicho Dios. Esto ya lo tenía que hacer. Entonces, nada más es la confirmación. Hay sueños que Dios te previene, ¿no? Otro sueño, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El copero en la cárcel, José. El copero, ahí José, fíjate lo que le dice el copero. Está en la cárcel y está el copero y está el panadero. Y José era el encargado de la cárcel. Él estaba en el bote también. Y entonces entra y los ve muy tristes y le dice, ¿qué te pasa? Es que yo tuve un sueño y es que tuve otro sueño. Y él le dice, la interpretación de los sueños son de Dios. ¿A quién le da la honra? Aquí Daniel, ¿a quién le está dando la honra? A Dios. La interpretación son de Dios. Y entonces le dice al copero, muéstrame tu sueño. Y el copero dice, yo estaba en un lugar, más o menos me acuerdo, y estaba exprimiendo uvas y salía vino. Dice, en 3 días, 3 sarmientos, dice, 3 racimos de uva, en 3 días vas a estar sirviéndole al rey. Y el panadero dice, yo también tuve un sueño. Dice, yo llevaba una canasta y venían aves y comían de mi canasta. En 3 días vas a estar muerto. ¿Qué? A los 3 días el panadero estuvo muerto y el copero estuvo en la mesa del rey. Se olvida el asunto. Pero entonces el faraón tiene un sueño y está inquieto. ¿Qué soñó? 7 vacas gordas y 7 flacas. Y luego soñó Que las flacas se comieron las gordas. que las flacas se comían a las gordas. Y luego soñó las espigas. ¿Se acuerdan?
2 sueños, o sea, cuando es de Dios, Dios te va a dar 2 o 3 sueños repetitivos. Y entonces se acuerda el copero y le dice, oye, yo estaba en la cárcel y esto sucedió, tráiganlo a José. Y José dice, yo no puedo interpretar el sueño, pero Dios sí me lo puede dar, si es su voluntad. Y entonces Dios le da el sueño, lo interpreta y el faraón dice, no hay hombre más sabio que este, porque había buscado sus magos y adivinos. Quiere decir que los demás son charlatanes. El único que interpreta los sueños es Dios. Y Dios pone a quien interpretar los sueños. Y así vemos los sueños, ¿no? Por ejemplo, un sueño muy hermoso, el de Salomón. Cuando recibe el reino muere su padre y él es un joven, dice que Dios se le presenta en sueños. Y le dice, ¿qué quieres? Y le dice, soy joven, yo solamente te pido, yo no sé qué hacer sobre este asunto. No sé qué va a pasar. Fíjate, cuando tú tengas un asunto delicado, que no sepas dónde está la puerta, sé humilde, decirle, Señor, quiero hablar contigo, en sueños. ¿Cómo orar en sueños? ¿A alguien le ha pasado que dice, estaba medio dormido y medio despierto? ¿Alguien ha estado así? Sí. ¿En un momento? Sí. Ahí es el momento que tú hables con Dios, que aprendas a hablar con Dios. No sé qué hacer. Y Dios le dice, pues pídeme. Dice, nada más te pido sabiduría. Que seas tú el que lleve el reino. Dice, por no haber perdido otras cosas, te doy sabiduría y te doy riquezas y te doy todo el paquete completo. ¿Así le hizo? Sí. Bueno, ¿cuál es el asunto de este sueño? ¿Cómo? Ya tengo el sueño. ¿Cómo lo interpreto? Para no equivocarme. Ya tuve un sueño. ¿Cómo me interpreto? Hay sueños que previenen. Hay sueños que te aclaran las cosas. Y hay sueños también que te dan paz. Job, busquemos Job. Déjenme. 33, por favor. Versículo 14. ¿Quién me lo lee? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿El que sigue? Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Hasta el 18, por favor. ¿Sí? Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Casi todos los sueños son prevención. ¿Por qué? Porque el hombre dice que lo va a apartar de su soberbia. Entonces, casi todos los sueños Dios te va a prevenir de algo. Pero dice que en los sueños te habla en el oído. ¿Por qué Dios utiliza el momento en que tú estás dormido, que tu estado mental está como si fuera en letargo? Porque esto es receptiva. Exactamente. Porque estás en el momento que puedes escuchar. No soy yo. Si estás en todo el día, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, y pasa un carro y te detiene el de tránsito, ¿podrás estar sensible a la voz de Dios? No. Ahora, una cosa son sueños y otra cosa son visiones. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Una visión es cuando te muestra todo, ¿o no? Como tu príncipe azul, yo lo vi, que así va a ser. Te muestra. Una visión es cuando te da un futuro, como si te abre el panorama. Y en sueños te habla al oído. Te dice algo, como si te dijera algo me dijo.
ha cruzado una calle y dice, iba a dar el paso y algo me dijo no. No. ¿Qué hizo Dios? ¿Te detuvo o no? Y pasó, ¡pum! Y dice, ay, gracias Dios, aquí me hubiera muerto. Un paso más y me muero. Entonces, te detiene, te habla. Hey, no lo hagas. Pedro tiene hambre y está orando a Dios. ¿O no? Y dice que tuvo visiones. Vio un manto que veía animales impuros y entonces se oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. No, nunca lo he hecho. Mata y come. No llames impuro lo que yo he purificado. Bueno, ¿qué otro pasaje? ¿Alguna pregunta? Hablo, callo para siempre. Todos tenemos sueños, ¿o no? Todos. La clave está en que cuando Dios no te va a hablar todos los días, te estoy en sueño. Habla cuando Él quiere hablar. La clave cuando tú quieras que Él te hable está en esto. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo Daniel al Dios del cielo. Dice que oró. Primero ora. Pasa un tiempo en la presencia de Dios. Para que los sueños sean de Dios, tú tienes que pasar un tiempo en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con Daniel? ¿Cómo le mostró el sueño? O sea, ¿cómo? Yo me pongo a pensar, piensa, tú eres Daniel o Daniela. ¿Cómo me muestra el sueño que soñó la señora Juanita anoche? ¿Y cómo tengo la seguridad de que voy ante el rey y le voy a decir, esto es lo que soñaste? Qué complicadísimo, ¿no? ¿Cómo te digo? Tú soñaste anoche esto. Y ahí les va. Cuando uno dice, oye, quiero que ores por mí, entonces tú tienes que decir, ¿por qué oro? ¿O cómo oro? ¿O cómo le pido a Dios por ti? Es que si te dice él, me duele la cabeza. Pues tú oras para que Dios le quite un dolor de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando la persona no te dice, pues tú ora por mí. ¿A alguien le ha sucedido? Sí. Tú nada más ora por mí. ¿Qué oro? ¿Te la pone complicada? Cuando a veces llamamos, decir, ¿quién quiere? Vamos a orar por sanidad. Tenemos que ejercitar los sentidos espirituales conectados. Y una forma de ejercitar es que tú vayas a algún hospital, que veas un cuate que se está muriendo, que está entubado, y que ores por él. ¿Por qué vas a orar? Por su sanidad. Que se haga la voluntad. Es lo más fácil, ¿verdad? Que se haga la voluntad de los chivos de mi compadre. A que se haga la voluntad del Señor, pues se murió, ya se hizo la voluntad, revivió, pues ya se hizo la voluntad. Pero ¿para qué estoy yo aquí? La misma posición que tiene Daniel. A ver, dime qué soñé. O sea, yo quiero que me interpretes, pero dime qué soñé. Entonces, cuando uno va y está el enfermo y te está viendo, él no puede hablar. Pero tú tienes que discernir, Señor, ¿por qué oro? ¿Por qué oro? ¿Porque tenga paz? ¿O porque Dios lo levante? Porque sea salvo. Lo más fácil es decir, al final, y que se haga la voluntad del Señor. Ya me lavé las manos, ¿verdad? Pero cuando, se los he comentado, cuando te invitan a orar, es para que Dios haga un milagro, ¿o no? Sí. Y entonces ellos están viéndote. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sí. Jordi. Están viendo a Jordi que va a orar por un enfermo y lo invitaron a orar a ver qué dice. Y si él dice, Señor, te damos gracias por su vida de este hombre y que se haga tu voluntad. Va a decir, ¿y para qué te invité? Pero si lo están viendo y él dice, Señor, dime
¿qué debo de orar? Ten misericordia de mí porque no sé de este asunto. Y de repente pones tú la mano y dices, Señor, en este momento quito el cáncer que hay en el páncreas. Y si se está muriendo de cáncer, ¿qué sucede con los familiares que no te dijeron? Y tú lo acabas de declarar. La fe de ellos va a provocar un milagro. Porque la fe que tú tuviste en declarar esa palabra, o Dios te la puso, entonces provocó un milagro. Entonces van a decir, sí, Señor, porque aquí estás. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? Señor, muéstrame. ¿O no? ¿Qué está haciendo Daniel? Ten misericordia de mí. Muéstrame. ¿Qué le dijo José al faraón? Los sueños yo no puedo interpretar. Pero Dios del cielo sí. ¿Qué le dijeron los magos y engañadores al rey? Muéstranos tu sueño, nosotros te lo interpretamos, ¿o no? ¿De quién iba a ser la honra? Cuando la ven difícil, entonces ya se quieren lavar las manos y dicen, no, esto no puede ser, esto es de cuestión de los dioses. Pero nunca dijeron, vamos a consultar a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque era más fuerte su ego de ellos. Y en cambio Daniel dice, yo no sirvo para nada. ¿Cuál es la clave para no equivocarnos? Búscame, Ángel, Jeremías 14:14. Y ¿quién me busca? 1 Timoteo 4:1. En este asunto vendría siendo ego versus humildad. Contra humildad, exactamente. Jeremías 14:14. Sí, por favor. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. ¿Qué pasa con el hombre? Cuidado, que no seamos engañados. Dice la Escritura que al final de los tiempos, ¿qué va a suceder? Vendrán engañadores. Milagros. ¿Mande? Habrá milagros. Y habrá milagros. Pero cuidado, la honra es de Dios. ¿Verdad? Cualquiera que no le dé la honra, que se dé la honra a sí mismo, ese es del diablo. Cualquiera que la honra sea de Dios, eso es de Dios. ¿Verdad? Entonces, uno de los aspectos dice que el Señor dice, yo nunca los mandé, pero lo hicieron. ¿Verdad? Lo hicieron. Son engañadores. Son engañadores. Un ejemplo de engaño, de que los magos sí lo hicieron. ¿Se acuerdan de la falsa profetisa? Que salía y que el amo la sacaba todos los días y declaraba palabra de Dios. Adivinaba. ¿Cuál fue la palabra que le decía al apóstol Pablo? Cuando Pablo salía con sus dos gentes. Estos son siervos del Dios Altísimo. A ellos háganle caso. Pareciera que estaba bien, pero tenía un espíritu engañador. ¿Verdad? Cuando Pablo, después de 2-3 días que dijo, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, voltea y dice, apártate de ella, Satanás. Ella queda libre y se le va el espíritu engañador. Pero si estaba diciendo una verdad, ¿cuál era la mentira, la treta del diablo? Y cuando ellos se fueran, ella iba a quedar como la gran profetisa. ¿Verdad? Entonces, en algo bueno, cuidado, que algo parece bueno, te puede estar engañando. La clave es tener el discernimiento. ¿Es un don? Sí. Discernimiento de espíritu. Es que yo hice esto, es que yo hice el otro,
ya marchaste. La honra es del hombre. Y nunca Dios le va a dar la honra al hombre. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Lo único, cuando alguien dice, es que yo dije esto, cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué les dije? 1 Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos serán apartados de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores. ¿Así le pasó a Eva? ¿Escuchó un espíritu engañador? ¿Qué haces, Eva? Por eso el encantador es como una serpiente. Te encanta. ¿Cómo se come la serpiente a su enemigo? La adormece. Se la come viva. ¿Lo han visto cómo se come un conejo? ¿O una ardilla? Que lo hipnotiza. Se la come viva, te engaña, te hipnotiza. Esta es la palabra más segura. Dice, ¿cómo no ser engañados? Vámonos, y con esto vamos terminando. 2 de Pedro 1:19. ¿Quién lo tiene? Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura en la palabra de Dios. Dice, como una antorcha. ¿En dónde se prende la antorcha? En lo oscuro. Cuando no tengas asunto, tu problema esté muy oscuro, vete a la palabra de Dios y se encenderá una antorcha y será como un amanecer, dice, que te va a ir alumbrando poco a poco. Tú vas a ir entendiendo poco a poco. Fíjense, terminamos con esto. Ahora sí, Angélica, ¿a quién le da Daniel todo? Versículo 20, ¿qué dice? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cómo está? ¿Qué tenía ya en la mente Daniel? El sueño que Dios se lo mostró. Pero ¿cómo le da la gloria a Dios? Sea bendito el Dios de los siglos en siglos, que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y aquí viene, versículo 22. Jordi, ¿me lo lees, por favor? Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Él revela lo profundo y lo escondido. Dice la Escritura que cosas que los sabios no se les dio a entender, se lo dio a aquellos humildes y sencillos de corazón. La clave está en que tú reconozcas a Dios en todos tus caminos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Híjole, ¿cómo tenía el corazón? ¿Lo estaba salvando de dónde? De la muerte. De la muerte. Te doy gracias y te alabo. Al Dios de mis padres, aunque vivía en Babilonia, ¿quién era el Dios de sus padres? Sí, él estaba firme. En su fe. Aunque vivía en otro mundo, en el palacio real, él estaba en su fe. En la fe del pueblo de Israel, de sus padres. Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nos has revelado, habla de plural. ¿A quién? A él, a Sadra, Mesa y Abednego. A los 4 jóvenes. Hubo confirmación. Hubo confirmación. ¿Qué te dijo el Señor? Pues a mí me dice esto, a mí me dice esto, yo creo esto, y sacaron una conclusión.
¿Por qué es importante cuando se estudie la palabra de Dios escuchar todas las voces? ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar a través de cada uno. Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. No nada más me habla a mí, me habla a través, el que está aquí enfrente le habla a través de los que están sentados. Uno aprende más porque la revelación llega en cada persona. Decían los discípulos que ellos estaban atentos en qué tiempo y en qué momento el Espíritu Santo bajaba. Y entonces escuchaban la voz de esa persona. No eran nada más los discípulos, era cualquiera. Bueno, cerramos con un punto que no. Si te dijera yo que pensemos, tratemos de interpretar un sueño. Que soñé que estaba en oscuridad y que estaba, que no entendía la puerta. Y a ver, déjenme buscar. No encontraba la puerta, que estaba en un lugar muy oscuro y no entendía la puerta. Y de repente sueño que hay muchas aguas, que estoy entre muchas aguas. Quiero que me interpreten mi sueño. ¿Cómo me lo interpretaría? Ay, qué difícil, ¿verdad? Vamos a orar y lo pensamos. Mañana te digo, déjame. Bueno, ¿qué dice la Biblia de que había oscuridad y todo estaba revuelto con aguas? ¿Mande? En la creación. ¿Cómo estaba? Desordenado. Bueno, entonces yo puedo pensar, si he soñado eso, ¿qué dice la Biblia de eso? Que estoy en desorden en alguna de las áreas. Que tiene que venir Dios a corregir. Tengo que buscar su palabra porque dice la Escritura. Y dijo Dios, ¿se acuerdan? Y comenzó a ordenar las cosas. Entonces Dios me está dando una oportunidad, yo lo podría interpretar de esa manera. Dios me está dando una oportunidad, si me voy a las Escrituras, porque me está hablando. El Espíritu Santo se paseaba en ese entonces. Entonces el Espíritu Santo me está hablando. Tengo alguna área de mi vida en desorden. Tengo que ordenarla. ¿Me estaría previniendo Dios de algo? Sí. Y me fui a mi sueño, me fui a la Escritura y la interpreté. ¿Sí? Entonces, La puerta puede ser camino para... Dios me va a abrir una puerta, pero yo tengo que buscar, estoy desordenado, tengo que buscar la palabra de Dios. Pues Dios me va a dar algo. Entonces, hay que aprender a interpretar los sueños cuando son de Dios. Porque si un día alguien te dice, mamá, tuve un sueño, ¿qué le dirás? Ya, duérmete. Mamá, volví a tener el sueño. Ya, duérmete. Al otro día, mamá, ¿qué quiere decir mi sueño? ¿Lo vas a dejar con eso? Entonces, busca a Dios, ora, métete a la palabra y dice, es que Dios te está enseñando esto y esto y esto. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, tú eres el único que interpreta nuestros sueños, nuestra vida. Tú eres el único que da visiones, Señor. Dios, háblanos a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Te pedimos una ola, Señor, de avivamiento, de escuchar tu voz, de ser guiados por tu presencia. Espíritu de Dios, destapa en nosotros la sensibilidad de escucharte, Señor. Y danos el valor de corregir lo que tengamos que corregir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.